superhéroes más conocidos de la compañía Marvel, muy popular entre fans empedernidos de los cómics y la gente no conocedora de estos. Apodándose a sí mismo como un genio, millonario, playboy y filántropo. Flashback. ¿Por qué no dejan que el hombre libere tensión? Sabes bien por qué no puede. Cierra la boca. Tal vez quieras obligarme. Sí, muy fuerte con esa armadura. Y sin ella dime qué eres tú. Un genio, millonario, playboy, filántropo. End of flashback. Así es, hablamos de Tony Stark, mejor conocido como Iron Man. Un héroe que ganó una descomunal popularidad por la increíble actuación de Robert Downey Jr. Pero, ¿sabes cómo surgió este personaje? Mi nombre es Erandi Miroslava y el día de hoy te lo cuento en Poptuneando. Era la década de los 60 y el cómic atravesaba su conocida época de plata, que inició en 1956 con el número 4 del cómic titulado Showcase, lanzado por la editorial DC. Este cómic reintrodujo al famoso velocista Flash, esta vez cambiando distintos rasgos del personaje como vestuario y el nombre del velocista, pasando de Jay Garrick a Barry Allen. Aunque no había novedades del género de superhéroes, por parte de Marvel en 1961 habían creado su primer equipo de superhéroes, siendo los Cuatro Fantásticos. Este equipo fue creado por Stan Lee y Jack Kirby. Un año más tarde surgió quien hoy en día es el personaje insignia de la compañía, el Hombre Araña. Estos personajes supusieron características muy individualistas, donde veíamos a los personajes pasando por problemas cotidianos, como en el caso de Peter Parker, que lo veíamos atravesando problemas de un adolescente común y corriente, o veíamos los problemas familiares entre los Cuatro Fantásticos. Con esto en mente, Stan Lee, editor en jefe de la compañía, buscó una idea de un superhéroe que estuviera en la cima sobre distintos aspectos de la vida cotidiana, al igual que buscaba un éxito con el personaje. Stan Lee buscó en un inicio explorar los temas de la Guerra Fría estadounidense en la lucha contra el comunismo. Con esto, él se propuso un desafío, citando a Stan Lee. Era el apogeo de la Guerra Fría. Los jóvenes lectores, si había algo que odiaban era la guerra y el ejército. Así que tomé un héroe que representaba todo eso. Era un fabricante de armas, estaba proporcionando armas al ejército, era millonario, era un empresario. Pensé que sería divertido tomar el tipo de personaje que nadie quiere, al que ninguno de nuestros lectores le gustaría, y empujarlos a sus gargantas y hacer que se convirtiera en alguien muy popular. La inspiración para Iron Man fue el empresario multimillonario Howard Hughes, quien era dueño de la empresa Playboy. Era alguien inteligente, atractivo y un inventor que disfrutaba de gastar su fortuna. Stan hizo que este hombre perfecto tuviera su debilidad, el corazón. De esta forma, el personaje se aleja bastante de la forma del héroe convencional, haciendo que estas características lo acercaran con el público, ya que este personaje no tenía superpoderes, haciéndolo parecer como la contrapartida de Bruce Wayne, que al igual que Tony Stark, era un millonario filántropo que se arriesgaba día con día para luchar contra el crimen. Stan aún no tenía un guión para este personaje y fue con su amigo Larry Lieber para encargarse de las ideas. Stan únicamente le propuso la descripción y parte del argumento del personaje. Fue así que Larry puso manos a la obra y empezó a elaborar el guión, aportando detalles descriptivos que narraban la acción y los diálogos del cómic, algo de lo cual Marvel no estaba tan acostumbrado. Larry fue quien nombró a este personaje como Anthony Edward Stark, y en este cómic le dio el personaje su primer villano, Wonshu, su primera victoria, y contó con el accidente que haría que Tony Stark construyera su mítica armadura, la Mark I. Al igual que en esta historia, el mismo Stark se llamó a sí mismo como Iron Man. Por su parte, Jack Kirby y Don Hedge fueron los encargados de dibujar su primera aparición. Oficialmente, en marzo de 1963, salió a la luz la primera aparición de Iron Man.
en el número 39 de Tales of Suspense, una serie de Marvel donde contenían las historias de ciencia ficción, misterio y suspenso. Tras el éxito de esta primera aparición, Iron Man tuvo su propia serie en mayo de 1968, con su serie titulada simplemente como Iron Man. Además de introducir a Iron Man en Tales of Suspense 39, se introdujo a James Roth, mejor conocido como Rudy, quien es el piloto de la Marina. Este personaje se convertiría en uno de los mejores amigos de Stark y recibiría su propia armadura luchando bajo el seudónimo War Machine, al igual que el físico Hu Jin-sen, quien se encargaría de ayudar a Stark en la elaboración de la armadura, que lo ayudaría a mantenerse con vida. Asimismo, con esta armadura, ambos escaparían. Sin embargo, Jin-sen moriría durante el escape. Durante los años 60 vimos al personaje asociándose con otros personajes de Marvel, incluidos Natasha Romanoff, mejor conocida como Black Widow, Dynamo Carmesí, conocido como el Hombre Titanio, y también en esta década se vio nacer al eterno rival de Iron Man, el Mandarín, a quien recientemente pudimos ver en Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Al igual que Stark, reveló su secreto a dos personas cercanas a él, siendo estas personas Harold Hogan, conocido como Happy, quien tomaba el papel de chofer personal para Tony, y Virginia Potts, mejor conocida como Pepper, siendo la asistente de Tony y en algunos medios fue representada como su pareja sentimental. En el primer año de vida del personaje, siendo 1963, se incorporó a un equipo de superhéroes, siendo este Los Vengadores, quienes debutaron en septiembre de 1963. Este grupo fue fundado y conformado por el ya mencionado Iron Man, Thor, The Wasp y Ant-Man. En esta primera historia, el equipo se uniría para combatir a Loki, el hermano de Thor, quien ocasionaba demasiados desastres con su llegada a la Tierra. Durante las siguientes décadas, el personaje desarrollaría una dependencia al alcohol, dependencia que le traería diversos problemas, tal y como se explora en el cómic Demon in a Bottle, al igual que veríamos diversos intereses amorosos del personaje. Por otra parte, nuevos villanos le hacían frente al Hombre de Hierro, personajes como Obadiah Stane, Justin Hammer, Steel Man y Whiplash. Como todo buen personaje de cómic, Iron Man no se salvaba de morir, ya que falleció diversas ocasiones y ha sido suplantado por alguno de sus aliados, como War Machine. Uno de sus momentos más recordados en las viñetas es su enfrentamiento con Capitán América, durante el arco de Civil War, donde Tony estaba a favor de la ley de registro de superhumanos. Esto a raíz de un incidente donde el grupo conocido como los Nuevos Guerreros destruyen varias partes de la ciudad. Por su parte, Steve Rogers estaba en contra de dicha ley, ocasionando una batalla entre ambos personajes. Al ser un personaje popular, no se salva de tener varias adaptaciones. Su primera adaptación fue en la serie Marvel Super Heroes, donde compartió pantalla con sus icónicos compañeros del grupo de Los Vengadores. Más tarde, en la década de los 80, tuvo una aparición en la serie animada Spider-Man y sus sorprendentes amigos, para posteriormente protagonizar su primer serie animada en 1994. En esta serie formaba parte de un equipo llamado Force Works, donde combatía al lado de Sentry, War Machine, Scarlet Witch y Hawkeye. En esta serie, el origen de Tony fue modificado, como hacer que múltiples astillas dejaran herido a Tony, al igual que el Mandarín fuese quien capturara a Tony en primer lugar. En 2007 se realizó otro show para el personaje titulado como Iron Man Armored Adventures, pero su versión animada más recordada es la presentada en la serie de Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, donde vimos el personaje interactuando con otros de la editorial. Si hablamos de adaptaciones, no debe faltar su adaptación cinematográfica. Esta cinta se venía planeando desde 1990 por Universal Studios. El encargado de dirigir la cinta fue Stuart Gordon,
Sin embargo, no se concretó ningún plan y en 1996 los derechos fueron vendidos a 20th Century Fox. En 1997, Nicolas Cage expresó su interés en protagonizar la cinta y un año después, Tom Cruise, de igual modo, se vio interesado en el papel y producción de dicha película. Stan Lee y Jeff Vintar escribieron un borrador del argumento de la cinta, donde se incluía un nuevo origen para el personaje y donde M.O.D.O.K. sería el villano principal. En mayo de 1999, Jeffrey Kane, guionista de Golden Eye, reescribió el guión ya propuesto para acercarse posteriormente a Quentin Tarantino para hacerle la oferta de dirigir y escribir la película. ¿Se hubieran imaginado cómo sería la película si Quentin Tarantino la hubiera llevado a cabo? De nuevo, eso no llegó a nada y los derechos fueron vendidos una vez más, esta vez a New Line Cinema. Aunque para ese tiempo la empresa estaba trabajando para diversas producciones con superhéroes de Marvel. Para julio del 2000 se empezó con la elaboración de otro guión que planeaba agregar un cameo del personaje Nick Fury para posteriormente realizar otra película de Iron Man. En el 2001 el estudio empezó a negociar con Joss Whedon para dirigir la cinta. Él era un gran fanático del personaje. Todo marchaba bien y en el 2002 el guión estaba completado. Y tras no tener respuesta por parte de Joss, se contrató al director Nick Cassavetes para dirigir la cinta, donde se tenía como objetivo estrenar la película en el 2006. Y de nuevo, un guión más se rechazó. En los nuevos borradores presentados para la película, Tony Stark se enfrentaba con su padre, Howard Stark. Este último se iba a convertir en War Machine, una idea muy extraña si se puede decir. En el 2005, Marvel Studios adquirieron los derechos del personaje tras varios intentos fallidos de adaptarlo, y comenzaron desde cero, tanto la producción del filme como el guión. En el 2006, el estudio contrató a Jon Favreau para dirigir la cinta. Jon buscó crear la cinta perfecta de espías tomando a Iron Man como el personaje principal, al igual que tomó inspiración del trabajo de Nolan en Batman Inicia. Jon buscó hacer que la historia tratara de un hombre adulto, reinventándose después de descubrir que el mundo era más complejo de lo que él creía. Uno de los primeros cambios que realizó para la película fue ubicarla en la época actual, y no era en la guerra de Vietnam. El guión de la cinta fue supervisado por varios escritores de cómics en los que estaba Joe Quesada, Mark Millar, Brian Michael Bendis y otros más. Para los actores también se tuvo una difícil elección, pues en un inicio buscaban a Tom Cruise como Iron Man. Sin embargo, el papel se lo quedó Robert Downey Jr. Y vaya que el personaje le queda como anillo al dedo. Para la elección del villano, Favreau consideraba que el mandarín no era un villano realista para esta película. Se planteó que probablemente en una secuela sería bueno utilizarlo. Tras pensarlo mucho, el personaje elegido fue Obadiah Stane, siendo interpretado por Jeff Bridges. Para los papeles secundarios se tenían a los personajes de Pepper Potts, James Rhodes, Jensen y Happy Hogan. Los papeles fueron asignados a Gwyneth Paltrow, Terrence Howard, Sean Tubb y Jon Favreau, respectivamente. También formaron parte del cast Paul Bettany como la inteligencia artificial de Jarvis y Samuel L. Jackson haciendo de Nick Fury para la escena postcréditos que daría paso a más películas con otros personajes. Oficialmente y tras varios intentos, la película salió un 2 de mayo del 2008, recibiendo buenas críticas y una buena taquilla, abriendo e iniciando lo que hoy en día conocemos como el universo cinematográfico de Marvel. Iron Man recibió 2 entregas más, donde vemos a villanos como el de Whiplash y el Mandarín, o bueno, un intento de este mismo. También vimos cómo Rudy se convertía en War Machine. En 2012 vimos la película de Los Vengadores y era evidente que Iron Man sería parte de esta cinta, salvando el día Robert Downey Jr.,
quien volvió a encarnar el papel de Iron Man en la secuela de Los Vengadores y teniendo una aparición importante en la tercera parte del Capitán América, donde adaptan el arco de Civil War. Posteriormente tuvo un cameo en la cinta de Spider-Man Homecoming. Finalmente, el personaje vio su desenlace en el UCM en Avengers Infinity War y Endgame, concluyendo 10 años de historia del personaje. Y bien, con esto finalizamos una emisión más de Poptuneando. Esperamos que les haya gustado el video. Denle like al video y suscríbanse al canal para más contenido. Nos vemos en el próximo video de Poptuneando. ¡Hasta luego!